Estamos en comunicación telefónica con Cecilia Molina, abogada, compañera de la Corriente Popular Vallese, para poder meternos un poco adentro de esta temática que hoy convocó a todo el país, a todo el movimiento de mujeres, una convocatoria realizada desde el movimiento Ni Una Menos, a poder movilizar y a poder concentrarse frente a los tribunales, una movilización que ha sido federal, que ha estado presente en varios puntos del país, aquí en la provincia de Buenos Aires, y que también se ha llevado adelante aquí en la ciudad de La Plata. El pedido es el fin de la justicia patriarcal, es la reforma judicial y es, una vez por todas, la presencia de una justicia con perspectiva de género. Por eso estamos en comunicación con Ceci. Ceci, ¿cómo estás? Y muchas gracias por ser parte de este programa en la tarde de hoy. Buenas tardes para todos y todas y todes. Gracias, Gaby, por invitarme, porque para mí siempre es un placer participar de los debates que planteas en el programa, y bueno, así acompañando también los movimientos de las compañeras, obviamente ante hechos que no nos permiten ya quedarnos quietas, porque así como, bueno, me voy a meter de lleno en la propuesta que nos haces, ¿no? Y lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con una justicia, con una perspectiva transversal de género que excede el ámbito de la idea del poder judicial. No solamente es una reforma procesal lo que se plantea, porque en verdad podemos estar, como en muchos otros ámbitos, proclamando un montón de derechos y de participación de las víctimas en los procesos, pero en definitiva, si esta perspectiva de género no empieza a campear en la totalidad del proceso y a contemplar las partes verdaderamente, sobre todo en situaciones tan delicadas como las de la vida privada y cotidiana de las personas, ¿no? Si el Estado no toma realmente un posicionamiento acerca de qué rol activo le va a dar a las personas en su conjunto, ¿no? A veces se torna muy difícil de comprender para toda la ciudadanía las posturas judiciales, porque pareciera que es el único poder que no se acomoda y no se ayorna, ¿sí? O es el poder que siempre queda más rezagado a las temperaturas sociales, digamos. Totalmente. ¿No? Y que en algún momento se ha interpretado desde la doctrina jurídica como una fortaleza que le daba al Poder Judicial. No obstante eso, tenemos que tener presente que el Poder Judicial concentra la legitimidad del uso de la fuerza en nuestras sociedades, ¿no? Desde una perspectiva más filosófica. Entonces, se termina convirtiendo en una proclamación no poner esa expropiación que se le hace del uso de la fuerza a la ciudadanía para poder intervenir en determinados conflictos. Es muy complejo no ponerla a charlar, compartir y debatir sus principios con el resto de las instituciones de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de las colectivas y los colectivos y de las mujeres que amparan, y por supuesto todas las colectivas sociales que están en este momento organizadas y representando la voz de mujeres que atraviesan una y otra vez las mismas situaciones, ¿no? Puntualmente en el caso de Úrsula, una chica que termina haciendo 18 denuncias frente a un Estado que también está colapsado, porque la mirada punitivista de esta realidad tampoco es verdadera. Ajá. ¿No? Esto tiene que haber una concertación que el resto de los poderes del Estado la están haciendo. Y tengamos en cuenta que para derribar estructuras tan instaladas dentro de una forma de vida política y cultural nuestra, nos estamos metiendo en la base. Cuando decimos que queremos una perspectiva, una reforma judicial con perspectiva de género, estamos hablando de que por fin reconozcamos que existen desigualdades basadas en las funciones sociales de cada uno de los sujetos sociales, claro, que somos nosotros, ¿no? Claro. Aquellos actores, quienes estamos haciendo la vida, en definitiva, en este presente. Por lo tanto, ya desde el vamos resulta necesario
que la justicia hoy se vuelva a sentar con los actores con los que interviene. Total, vos es que yo me quedo pensando, y perdón que te interrumpa, ¿no? Pero me quedo pensando en el relato que vos estás haciendo, tan certero y tan claro, y en esto de que pareciera que el Poder Judicial está rezagado, ¿no? En función de los tiempos que van corriendo y las demandas sociales, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí, digo, y a donde nosotras nos aparece la duda, digamos, ese estar rezagado del Poder Judicial, ¿es adrede? ¿Es adrede? ¿Es porque hay que hay una reforma? ¿Es porque digo, cuando yo estaba leyéndolo como, bueno, que a partir de que se lo a ver, que al novio, al exnovio de Úrsula, al femicida, que se quedó imputado por delito de femicidio agravado por premeditación y alevosía en los términos del artículo 80, inciso 2 y 11 del Código Penal. Digo, si en el momento de poner la pena, ¿no? Que después también esa es otra cuestión, si la terminan cumpliendo o no la terminan cumpliendo. Pero si el momento de poner la pena es tan claro, ¿qué pasa antes? ¿No? Bueno, por eso te digo que es muy necesario que nos sentemos a conversar, porque nosotros sabemos que la mirada punitivista no resuelve esta situación. Claro. El Poder Judicial es el ultimísimo eslabón, que por supuesto, si no funciona, cuando te están diciendo, che, mirá que esto es una amenaza. Claro. Si vos te estás diciendo, la chica va a denunciar una amenaza y le dicen, mirá querida, si no tenés un testigo, no tenés una cámara de seguridad, yo no tengo delito, entonces ¿cómo hacemos cuando además estamos investigando particularmente un delito de la intimidad, ¿no? Particularmente. Entonces, por eso es muy necesario, cuando nosotros ya llegamos, cuando llega la intervención del Poder Judicial, ya estamos frente a la presencia de un delito, ya hay una persona intimidada, ya estamos. Por lo tanto, el Poder Judicial no se puede ver, vieron que a veces hay como una tendencia de unas perspectivas que está muy de la mano de la perspectiva que tenemos que abandonar para mirar las problemáticas, que tiene que ver con separar las partes de las cosas, como para mirarlas más de cerca. Fíjense que cuando nosotros queremos describir una receta de cocina, separamos los elementos de las que sale formado, pero en verdad nunca está, o sea, esa separación que hacemos a los fines didácticos, digamos, no es la receta en sí misma. Con esto está pasando lo mismo, nosotros estamos desmembrando en partes una problemática que es y es inseparable. No es el Poder Judicial por un lugar, la Ministeria de las Mujeres por el otro, es trabajando todos en conjunto. También hay es cierto que hay que multiplicar los esfuerzos, porque hoy esta problemática particular está dejando un saldo de consecuencias. O sea, siempre las dejó, ¿no? En la psiquis de los adultos que somos hoy, la violencia de género ha atravesado, ¿no? La existencia de la mayoría de nuestros padres, de nuestros abuelos, y hoy estamos tomando conciencia justamente para modificarlo. Y esto empieza desde el espacio cultural y desde limar el micromachismo y la microviolencia hasta las grandes estructuras del Estado. Fíjate, Gaby, esto es algo que me interesaría que destacáramos, que en el ámbito judicial la mayoría de las personas que tienen, muchas de las personas que tienen cargos jerárquicos son mujeres, ¿no? Entonces, esa condición de mujer tampoco garantiza esa perspectiva transversal. Exactamente, exacto. ¿No? Entonces es muy importante, sí. No, por eso también pienso esto porque también está siempre charlándose la necesidad de la aplicación de la ley Micaela, ¿no? Y, o sea, sin diferenciar género, digamos, la aplicación de la ley es para todos. Entonces, digamos, y ahí sí. Yo te cuento esta experiencia porque por eso digo, con una estructura tan grosera, tan groseramente patriarcal en sus decisiones, en su forma de darle voz a alguien y no, que tiene en este momento el Poder Judicial, la capacitación ley Micaela se vuelve una pinceladita. Claro. No alcanza. Claro. Es más lo que tiene que pasar. Y vuelvo a lo que decía al principio, no alcanza tampoco. Hace poquito la provincia sancionó una nueva ley que amplía las facultades de las víctimas en los procesos, ¿no? Y en términos muy procesales, ¿no? Porque salvo que los ciudadanos estén inmersos en procesos penales, por ejemplo,
saben el alcance que efectivamente tiene, obviamente que es un despliegue mucho mayor de actividad, ¿no? Mucha más participación. Pero yo muchas veces pienso, ¿no? Cuánto de eso tiene una revictimización para una víctima que ya pasó esto, ¿no? Y que justamente, sobre todo en situaciones como las del género, ¿no? Tener que pasar por 15 dependencias a contar lo mismo y de repente otro día lo llaman a mediación y entonces median, ¿no? Más allá de que por supuesto no soy especialista en psicología ni puedo dar perspectivas, pero sí que acá hay un componente que tiene que ver con el acompañamiento para poder salir de esas situaciones de violencia y también una parte muy importante que creo que también, esto es lo que me parece interesantísimo de la perspectiva de género, que también incluya las masculinidades. Esto no es en solitario, y hoy por hoy también esas masculinidades que también han sido criadas, ¿no? en contextos de violencia y también han sido, digamos, llamados a cumplir esta función social o este modo de ser en el mundo, también tenemos algo que hacer con ellos. Por eso la mirada punitivista exclusivamente no va a modificar el complejísimo entramado de relaciones que operan para que, bueno, estemos en este tipo de situaciones como el lamentable asesinato de Úrsula, que obviamente moviliza hasta las tripas a todas y ya no se puede más con esto. Absolutamente. Porque aparte no es el único. ¿Cómo, Gaby? Perdón. No, te decía que no es, digo, a ver, hoy desde que inició el año 2021 prácticamente hay un femicidio por cada 24 horas, cada 24 o 26 horas. Lo que deja sentado el caso de Úrsula como varios otros, ¿no? Como el de Mica García, digamos, o sea, sientan precedentes. Sientan precedentes sí, y totalmente. Claro, y toda esta reflexión. Pero no queremos más precedentes, Gaby, no queremos más precedentes. Basta de precedentes porque eso implica vidas de mujeres, por eso también es muy importante esta necesidad de que nos sentemos a trabajar de manera multisectorial, de manera plural, con todas las perspectivas, integrando todo y volviendo a unir, dejando de separar esta problemática para mirarla más de cerca. Necesitamos encontrar respuestas dentro de lo global, abrazando a todas las realidades que muchas veces, muchas de las mujeres, o sea, no quiero caer ni tampoco en mencionar una sola situación, pero estamos hablando de personas cuyas subjetividades están conformadas por la dependencia económica, cultural, mujeres que son llevadas y traídas del interior de lugares a otros, entonces no es tan sencillo como decir, bueno, empoderamos inmediatamente y a esta persona la ponemos en la cárcel y se terminó la problemática. No, señores. En la medida que se siga fogoneando esos espacios sociales donde se permite el descrédito, el disvalor, por eso quiero también insistir en esto, que la reforma judicial en sí misma no alcanza si no está acompañado por el abandono de los micromachismos, incluso dentro de los operadores que hoy ya existen, con las leyes que ya hoy hay funcionando. Totalmente. Es complejísimo, la verdad, es complejo, la verdad es que nos deja, digo, el femicidio de Úrsula nos ha dejado esto, ¿no? Con esta reflexión, decir, bueno, ¿qué hacemos? Y aparte, y a esto sumarle, bueno, que el femicida es parte de las fuerzas de seguridad, que es integrante de la policía bonaerense, que hay estadísticas. Pero fíjate qué particular, por eso te digo, fíjate cómo el espacio punitivista y separatista no alcanza, porque este muchacho estaba con una licencia psiquiátrica, entonces él tenía todos los papeles en orden, vamos a ver. Dentro de su situación, entonces tampoco alcanzó. Claro. ¿Qué control hubiera? O sea, me pregunto, ¿no? Esto es una pregunta, no tengo una respuesta, pero digo, ¿qué otro control le hubiéramos podido exigir a la provincia, a la policía? Bueno, está bien, obviamente. No, pienso en las denuncias, claro, pienso en las denuncias realizadas, claro, porque... Claro, pero digo, ¿qué hubiera sido? Echarlo
de la Claro. fuerza. No, Ese o tal vez, sujeto sí, o tal vez pensar algunas estrategias de cuidado hacia Úrsula un poco más, más de cerca, digo, a ver, eso es lo que pensamos, ¿no? Decimos, bueno, a ver, es una piba que hizo todo lo que tenía que hacer. Sí, todo. Porque todo, digamos, o sea, toda la política pública de cuidado sobre víctimas de violencia o personas en situación de violencia, ella utilizó todas las herramientas que tenía al alcance. Claro. Más Lo que pasa además que también de... ese discurso, ojo, porque a mi gusto a veces es peligroso. Decir, ella hizo todo. Entonces, todo está dado, tenemos que cambiar a las personas para que las personas que están hagan lo que tienen que hacer. Claro. Entonces, ¿esto pasa efectivamente por ahí? Es una pregunta también que dejo abierta, porque Totalmente. también podemos toquetear los mecanismos, sí, perfecto, pero es como, por eso también obviamente estoy ampliamente de acuerdo con la instalación de la ley Micaela en todo el país, porque estoy convencida de que es en la formación de las personas y en la toma de conciencia sobre esto, abandonar estos micromachismos, poder construir relaciones desde otros lugares que no implique dañarnos los unos a los otros, desde físicamente hasta espiritualmente. Pero bueno, eso es todo una otra tarea. Claro, claro. ¿No? Por eso sí estoy de acuerdo muchísimo en que hay que capacitar, pero no es suficiente. Los operadores, las operadoras, necesitamos empezar a trabajar verdaderamente con la comunidad, empezar a escuchar mucho más y también una última cosita quiero decir, desde el ámbito del Poder Judicial, justamente como decimos, cuando se llega a ese tipo de denuncias, por ejemplo, por amenazas, el delito es de amenazas. Claro. Bueno, te hago un proceso, te llevo ahí, el Código Procesal prevé la puesta de unas medidas cautelares. Claro. Pero en el ámbito de lo punitivo está muy difícil de resolver este conflicto. Sí, absolutamente, sí. Sí, porque además, bueno, lo primero que, vos fíjate que lo primero que nace desde el movimiento de mujeres es esta jornada que se llevó adelante en el día de hoy, ¿no? Bajo la consigna y la necesidad de esa reforma judicial. Pero bueno, digamos, en esta conversación también con vos queda clarísimo, ¿no? Que es obvio que no se puede ir por las partes. Lo que nos pasa también es, digo, y esto también, ¿no? Lo digo en este momento en voz alta en conversación con vos. Decimos, bueno, a ver, el Estado le veníamos exigiendo al Estado, en realidad al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque el Estado son los tres poderes. Eso también está bueno poder decirlo, ¿no? Que cuando nosotras decimos, bueno, que el Estado se haga responsable, bueno, tenemos que ver que estamos hablando del legislativo, el judicial y el ejecutivo, no estamos hablando solamente del Poder Ejecutivo. Pero bueno, digo, veníamos de 4 años de macrismo que habían desarticulado absolutamente todas las políticas de género. Llega el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Axel Kicillof con la convicción de crear el Ministerio de las Mujeres, que para nosotras fue un montón. Porque aquí en la provincia, digamos, estaba absolutamente devastado todo lo que era el sistema de políticas de género. Y bueno, entonces decimos, bueno, por ahí hubo un avance, entonces ahora... Claro, vos sabés que recién cuando empezaste a mencionar esto de que el Estado es el poder ejecutivo, que muy bien, porque hay como una distorsión y una falsa idea de que pasa por ahí, me hiciste acordar también que dentro de este ámbito no es solamente la justicia penal la que está dispuesta con todos sus organismos para abordar las circunstancias que tienen que ver con la violencia de género. También existen tribunales de familia que están estallados. Totalmente. Estallados hace años, que no brindan solución a un montón de padres que están separados con algún que otro conflicto, con la tenencia, con los alimentos, ¿no? Ahí también está volcado el concepto de lo patriarcal. Tal cual. ¿Quién tiene ese deber de asistencia con respecto a quién y cómo lo ejerce? Tal cual. ¿No? Y esta historia, ¿cuánto tiempo me lleva a mí ejercer mis derechos? Si yo para pedirte alimentos por un chico tardo 5 años en que la resolución judicial salga, el chico te cumplió la mayoría de edad. Claro. Hasta que eso sucedió. Entonces empieza a haber un montón de pequeños microcircuitos de violencia que es necesario que nos sentemos todos a conversar para poder mirar todos para el mismo lado, aún con estas estructuras, pero mirando para allá, para este lugar.
Totalmente. ¿No? Claramente, digamos, el camino que tenemos que seguir es el que venimos construyendo, me parece, ¿no? El tema es que a veces nos vemos como devastadas. Y vos sabés que yo al principio del programa estaba hablando del miedo, ¿no? Del rol que ejerce el miedo. Digo, muchas de nosotras tenemos hijas adolescentes, digo, pibas que salen a la calle a juntarse con sus amigas, a ver a un familiar, a salir a dar un paseo, y bueno, y hay veces que te encontrás con esto, ¿no? Del tener que seguir en esta lucha que es constante y es cotidiana y es cultural, absolutamente cultural, porque esta discusión sobre lo mal que nos hace el patriarcado es cotidiana y es todos los días, es casi el minuto a minuto, y también al mismo tiempo esta cuestión, ¿no? De siempre vivir en situación de alerta, prácticamente. Totalmente. No obstante eso, a mí me parece que toda la lucha de las que nos precedieron y la lucha que abrazamos en este momento tiene sus frutos, porque efectivamente hoy estamos, no sé, a mí las nuevas generaciones, y lo digo, yo tengo 40 años, pero no me considero una persona, me considero una persona adulta, pero cada vez que me encuentro con gente joven que está súper comprometida con ideales que están relacionadas con el cuidado del ambiente, con el cuidado del entorno, que hablan de una sensibilidad, me parece que vale completamente la pena la lucha que estamos levantando, porque todas las Úrsulas tienen derecho a estar vivas y a transitar este mundo y a vivirlo y a entregarse y a entregarlo y a vivirlo. Entonces, creo que también no se hubiera llegado a estos espacios de conciencia sin, digamos, ese tesón y ese sostenimiento que han tenido tantas mujeres antes que nosotras, ¿no? Totalmente. Mujeres y compañeros también. Totalmente. Pero bueno, a mí me emociona muchísimo la lucha de abuelas, bueno, y de tantas otras mujeres. La semana pasada recordaba a Norma Pla, ¿no? En ocasión del fallecimiento del expresidente, que también... Increíble. Sí, increíble. Totalmente. La lucha, la convicción de esa mujer impecable, ¿no? Parándose delante de todo, de las cámaras de televisión, de todo, de periodistas, de todo, incansable. Una mujer que luchó toda su vida. Totalmente. Por eso también esa perspectiva, cuando hay veces que vienen este tipo de certezas, donde cuando hay injusticias que no podemos dejarlas pasar ya no más, ahí es donde la lucha se vuelve imprescindible. Totalmente. Ceci, muchas gracias por estos minutos aquí en Entre Amuletos y Talismanes. La verdad es que siempre clarísima tu opinión, tu perspectiva, tu reflexión. Así que, bueno, seguirás siendo parte de este programa y nos seguiremos encontrando en la lucha, compañera. Por supuesto, compañera. Un abrazo para todos mis oyentes de Usina Radio, la mejor compañía en estas tardes. Y amo tus propuestas, Gaby, así que acá me quedo escuchándolas. Muchas gracias, abrazo grande, Ceci. Un fuerte abrazo. A vos. Usina Radio, el sonido que sacude a esta ciudad cuadrada.